En este vídeo vamos a explicar una afirmación que se formula cuando se habla de la empresa, del productor en competencia perfecta a corto plazo, y que dice que incluso cuando el precio de mercado es inferior al precio de beneficio nulo, que se ha visto en un vídeo anterior, puede ser que la empresa deba seguir produciendo. Es decir, incluso en una situación de pérdidas, que es esa situación que se genera cuando el precio de mercado es inferior a ese mínimo de los costes totales medios, la intuición nos dice que si está en pérdidas debería cerrar, pero la teoría económica, el análisis económico, nos proporciona una explicación según la cual no siempre debe dejar de producir, no siempre debe cerrar en una situación como esa. Teniendo en cuenta que estamos en corto plazo, lo que significa que hay factores variables de producción y factores fijos de producción, lo que significa que hay costes variables de producción y costes fijos de producción. Vamos a suponer, caso hipotético de un productor o una productora que decide poner un negocio que consiste en una tienda de venta al público de los productos que producen. Para poner en marcha ese negocio, esa empresa, nuestro empresario, nuestro productor, alquila durante un año una tienda en una céntrica calle de su ciudad. De manera que está obligado a pagar un alquiler al menos durante el año para el que lo ha contratado. Al mismo tiempo, esa persona contrata trabajadores, que formarían lo que es los factores variables de producción. Trabajadores que se van a encargar de producir y de vender en su tienda los productos que genera. Lo que le cuesta el alquiler de esa tienda en la calle céntrica de su ciudad lo vamos a llevar coste fijo porque es un factor fijo de producción. Suponemos que en el corto plazo no puede ampliarlo, no puede modificar la cantidad fácilmente de ese recurso de que dispone. Y que tiene que pagar, asumir ese coste, cualquiera que sea su volumen de negocio, es decir, cualquiera que sea la cantidad de producto que genere y que venda. Si produce cero y vende cero, tiene que pagar todos los meses el alquiler de ese recurso productivo, de ese factor fijo. Los recursos variables puede aumentarlos, por tanto sus costes variables pueden aumentar. En el caso de que esta empresa decidiera cerrar porque durante los primeros meses no produce nada y no vende nada, podrá prescindir de los factores variables, es decir, podrá prescindir de sus trabajadores, pero no podrá prescindir de pagar el alquiler. Tendrá que seguir pagando el alquiler porque es un coste fijo aceptado y negociado para un periodo largo de tiempo. Bien, la clave para ver si esa empresa que está en situación de pérdidas o que puede llegar a estar en una hipotética situación de pérdidas no siempre tiene que cerrar está en si cubre o no cubre la totalidad de sus costes y cuáles son los costes que cubre aun estando en pérdidas. Vamos a verlo utilizando el gráfico donde representamos las curvas de costes totales, costes medios y coste marginal. En este gráfico hemos representado, como decía, la curva de coste marginal, costes variables medios y costes totales medios. La curva de costes variables medios, lógicamente, por debajo o inferior a la de costes totales medios, porque esta de costes totales medios recoge el coste unitario, tanto de los costes, la suma de los costes fijos y los costes variables por unidad de producto. Mientras que esta solo recoge los costes unitarios del uso de factores variables de producción, en este caso de trabajadores. Bien, vamos a suponer que en una primera situación el precio de mercado, que en competencia perfecta no puede fijarlo el productor, sino que es un dato que viene dado, no puede modificarlo, no puede manejarlo,
es, supongamos que 6. Para un precio como 6, lo llevamos al coste marginal y nos va a dar la cantidad que maximiza el beneficio de este productor. El punto en el que el precio es igual al coste marginal, el precio es igual al ingreso marginal y en este caso igual al coste marginal. Bien, para esta cantidad, los costes variables medios serán tal que estos, en este punto, y los costes totales medios tal que estos. Si los llevamos al eje vertical, donde se representa precio y costes, veremos que los ingresos totales de esta empresa son superiores a los costes totales. Los ingresos totales vendrían dados por este rectángulo, mientras que los costes totales vendrían dados por este rectángulo. Es bastante sencillo comprenderlo visualmente. De manera que en esta situación esta empresa tiene beneficios. Sus ingresos totales son superiores a sus costes totales. Vamos a suprimir por un momento los rectángulos para ver con más claridad lo que intentaba explicar. En este punto, el precio de mercado, en esta situación el precio de mercado es superior tanto al mínimo de los costes variables medios como al mínimo de los costes totales medios. Recordad que el mínimo de los costes totales medios es lo que se llama el precio de beneficio nulo. Bien, pues una nueva expresión que se introduce en este vídeo es lo que se llama precio de cierre, que es el mínimo de los costes variables medios. En esta ocasión, el precio está por encima de los costes, de ese mínimo de costes variables medios. Por tanto, no se aplica lo que intentamos explicar, que es que en alguna ocasión, teniendo pérdidas, es preferible seguir produciendo a cerrar. Lo vamos a ver con otro ejemplo. Pero resumiendo, esta primera situación en la que el precio es superior a lo que se llama precio de cierre, que es el mínimo de los costes variables medios, que es el coste unitario en términos de uso de recursos variables. En esta situación obtiene beneficios, por tanto no se plantea el cerrar o no cerrar, porque no hay una situación de pérdidas. En esta situación el empresario cubre tanto sus costes fijos como sus costes variables. Cubre los costes fijos y variables porque esta cantidad, que es la de maximización del beneficio, cubre los costes variables medios, cubre los costes totales medios, porque el precio es superior a ambos valores. En esta otra situación que vamos a ver ahora, vamos a suponer que el precio es inferior al mínimo de los costes variables medios. Es decir, lo que ingresa por cada unidad de producto es menor o es inferior a lo que le cuesta producir cada unidad en términos de uso de recursos variables, en términos de costes variables, es decir, en términos de uso de trabajadores en este caso. Vamos a suponer que el precio se sitúa en un punto como 2 con algo, que estaría tal que en este punto. Bueno, aproximadamente vamos a situar por aquí ese punto de corte con el tramo creciente de la curva de costes marginales y nos da la cantidad que maximiza el beneficio de este empresario. Con esta situación, sus ingresos totales serán el resultado de multiplicar el valor de la cantidad por el del precio, que será un rectángulo como este. ¿Cuáles son los costes variables medios para esa cantidad? ¿Qué es lo que le cuesta en términos de costes de factor variable, de costes variables, producir cada unidad de esa cantidad de máximo beneficio? Pues una tal que en este punto. Y en términos de costes totales, es decir, de suma de costes fijos y costes variables, una cantidad tal que este punto. De manera que estos serían los beneficios, los ingresos, perdón, y estos serían los costes totales. De manera que estaría en una situación de pérdidas. Volvemos a borrar por un momento los rectángulos para verlo con claridad. Y de lo que se trata es de ver que si el precio de mercado es
inferior a ese mínimo de los costes variables medios, ese empresario ni siquiera está cubriendo los costes variables medios. Ni siquiera está cubriendo una parte de los costes variables medios. Lo que significa que, dado que los costes variables medios son inferiores a los costes totales medios, tampoco está cubriendo los costes fijos, que sería lo que ocurriría si cubriera los costes totales medios. Lo que significa que, estando en una situación de pérdidas, ese productor no está cubriendo los factores variables de producción, es decir, los factores que puede manejar, pero tampoco está cubriendo los costes fijos, es decir, no está cubriendo los costes de producción para esa cantidad de maximización de beneficio. En esa situación, es decir, cuando el precio de mercado sea inferior al mínimo de los costes variables medios, la recomendación de la teoría económica es cerrar. Parece bastante lógico. Si estás en una situación donde tienes pérdidas, donde no cubres tus costes, no cubres ninguno de tus costes, ni parcialmente los costes variables, lo que te recomienda la teoría económica es que cierres. Bien, puede ocurrir que el precio de mercado, y esta es la situación más aparentemente paradójica, puede ocurrir que el precio de mercado se encuentre en un punto entre el mínimo de los costes variables medios y el mínimo de los costes totales medios. Es decir, que se encuentre entre lo que hemos denominado precio de cierre y precio de beneficio nulo. ¿Qué ocurre en una situación como esa? Pues en una situación como esa, donde el precio se encuentra en un punto, por ejemplo, como este, esta sería la cantidad de máximo beneficio. Y para esa cantidad, y para ese precio, este sería el valor de los costes variables medios y este sería el valor de los costes totales medios. Lo señalo ahora, costes variables medios para ese punto, para esa cantidad, costes totales medios para esa cantidad. ¿Quiere esto decir que para una situación como esa, cuando el precio está entre el precio de cierre y el precio de beneficio nulo, lo que está obteniendo ese productor, ese empresario, son pérdidas? Pero unas pérdidas que en parte le permiten cubrir, no todos, pero sí parte de los costes variables que emplea en esa producción. Está cubriendo parte de los costes variables porque el precio, que es el ingreso unitario por cada unidad de producto, es superior al coste unitario en términos de costes variables. Está cubriendo parte de los costes variables, pero no está cubriendo los costes fijos. Lo que le dice la teoría económica entonces, o el análisis económico, es que si estás cubriendo los costes variables o parte de los costes variables, pero no estás cubriendo los costes fijos, dado que los costes fijos son un coste que no puedes evitar, es preferible que, a pesar de tener pérdidas, o es recomendable que a pesar de tener pérdidas continúes produciendo, porque los costes fijos puedes considerarlos como un coste perdido, es decir, un coste que produzcas o no tienes que pagarlo, de manera que lo que te viene a decir la teoría económica es: intenta seguir produciendo para encontrar un nivel de producción que te permita cubrir al menos los costes variables de producción y en el largo plazo modificar tu estructura de costes y en su caso cubrir lo que hoy son costes fijos. Por tanto, esa idea que nos parecía paradójica al principio de cómo a corto plazo a una empresa que tiene pérdidas se le puede recomendar que siga produciendo aunque el precio de mercado sea menor que el mínimo de los costes totales medios, podemos decirle que eso es recomendable o es así cuando el precio de mercado esté entre el precio de cierre, que es el mínimo del coste variable medio, y el precio de beneficio nulo, que recordemos es el mínimo de los costes totales medios.